Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos de nuevo a la línea telefónica ahora para saludar y agradecer a Tonatiuh Bravo Padilla. Él es economista, maestro de la información y conocimiento por la Universidad de Cataluña y en este momento es diputado local del partido Hagamos, coordinador de esta fracción parlamentaria. Tonatiuh Bravo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estimado Rubén, y un gran saludo a tu público Radio Escucha. Muchísimas gracias, Tonatiuh, por atender esta llamada. Tenemos interés en conocer tu punto de vista de distintos asuntos, pero uno muy polémico es la salida del pacto fiscal que está planteando Enrique Alfaro. ¿Qué opinión tienes desde Hagamos y qué posibilidades hay realmente de que esto avance? Bueno, con toda franqueza, yo te debo de decir que es una falsa disyuntiva. O sea, en pocas palabras, de manera directa, es falso que Jalisco se pueda salir del pacto fiscal. ¿Por qué razón? Porque todos los préstamos de deuda que tiene Jalisco han puesto como garantía de pago las participaciones. Si el Estado de Jalisco sale del pacto fiscal, teóricamente no habría ya respaldo en las participaciones para la garantía a esos préstamos. ¿Y conflictos entonces con los bancos? Claro, la calificación crediticia de Jalisco se iría por los suelos y evidentemente los bancos harían una reclamación jurídica o legal respecto de eso. Hay que recordar que para dar esa garantía es el mismo Congreso el que vota. Entonces, el Congreso es el que autoriza estar o no en el pacto fiscal y el Congreso es el mismo que autoriza la deuda. Pero además la deuda de Guadalajara, de Zapopan, toda la deuda de los municipios de Jalisco también está igual, está colgada de las participaciones. Entonces, esto vendría a ser un acabose financiero. Entonces, por principio de cuentas, es falsa la disyuntiva, de que podamos elegir nosotros por esta razón. Ahora, sobre el debate, pues yo solamente, Rubén, te doy datos. El actual gobernador, en sus 6 años, creció las participaciones hechas por el gobierno federal en arriba del 70%. La pregunta que yo hago es... ¿Eso es maltrato? ¿Cómo es posible que te vayas a salir de un pacto que te permite en 6 años crecer tus ingresos en 70%, cuando la inflación, a lo mucho, debe haber crecido acumulada entre 20 o 25%? Entonces, realmente, a mí me parece que eso no está ni bien planteado ni bien fundamentado. Yo más bien creo que Jalisco lo que debería hacer es trabajar para mejorar la ley de coordinación fiscal y mejorar las condiciones generales en las cuales se hacen las negociaciones de las fórmulas de indicadores poblacionales que respaldan varios de los fondos o de las participaciones. Eso es muy diferente a tener esa alternativa. A mí me parece que no tiene correspondencia una cosa con la otra. ¿Es más bien un discurso político de Enrique Alfaro todavía? Es decir, es así como decir, me voy siendo supuestamente como un líder, eventual líder opositor nacional. Sí, yo lo veo como una intervención incluso que no se corresponde con el texto de las iniciativas presentadas. Yo creo que sí es un discurso de carácter político confrontacionista que no le ayuda a Jalisco. Yo creo que es inoportuno, o sea, es poco prudente cuando ya hay un gobernador electo y cuando ese gobernador electo toma posesión en 3 semanas más. Claro. O sea, ahí me parece totalmente fuera de lugar esta batalla, y yo creo que más bien lo que hay que hacer es que el gobernador electo de Jalisco se siente con la presidenta de la República, platiquen, hablen a fondo del tema, y hay que recordar una nueva correlación. Bueno, que la gente que nos escuche sepa que en la Cámara de Senadores 2/3 de los senadores responden a una fuerza política, a una coalición, que en la Cámara de Diputados lo mismo, y que más de 2/3 de los gobiernos de los estados también pertenecen a esa coalición. Entonces, para hacer una propuesta
que pueda tener viabilidad, Rubén, tú necesitas valorar si la correlación de fuerzas te favorece. Y yo creo que no favorece a la propuesta que está haciendo el gobernador Alfaro, no le favorece la correlación de fuerzas, y por lo tanto es un llamado que no va a tener un respaldo. Más bien lo que hay que hacer es entrar en conversación y en un análisis profundo con la presidenta para saber viabilidades en un momento determinado de que esto tome otro rumbo, ¿no? Pero eso ya lo debe hacer el nuevo gobernador y también, por cierto, el nuevo Congreso del Estado, la 64 legislatura del Congreso del Estado. Así es. Diputado Tonatiuh Bravo, le saluda Jesús Estrada. Justo, bueno, un par de preguntas, bueno, básicamente creo que ya la respondió, pero hay pocas posibilidades o casi nulas de que esto sea aprobado considerando la correlación de fuerzas que usted comenta. Esto en declaraciones de Clemente Castañeda, el coordinador de MC en el Senado, que él hablaba más bien de que este es un reclamo de justicia tributaria no solo para Jalisco, sino para todas las entidades, como tratando de subir el resto de los estados, pero difícilmente se va a aceptar esto a nivel nacional. Yo, con todo respeto al senador Clemente, no comparto su opinión, porque hay una buena cantidad de estados, de entidades federativas, que tienen una mucha mayor población en pobreza. Uh-huh. Entonces, evidentemente, los indicadores poblacionales les ayudan a obtener mejores ingresos. Pues no es fácil que una propuesta que tiende a redistribuir el ingreso entre los estados que teóricamente más aportan, los demás entidades federativas se vayan a suicidar diciendo, no, sí, bájenme los ingresos porque quiero estar. Yo lo que creo que hace falta aquí es que entendamos que los jaliscienses no nomás tenemos que defender a Jalisco, también tenemos que defender un proyecto de país, uh-huh, y un proyecto de país más igualitario. Porque si bien Jalisco tiene indicadores positivos en muchas cosas, los demás estados o entidades federativas que no tienen esos indicadores positivos, definitivamente también merecen una respuesta de nivel del país. Así es. Y voy a poner ejemplos concretos, Jesús, gracias a tu pregunta. Sí. Mira, Jalisco es una entidad, es un gran productor agroalimentario, pero ¿a quién le vende sus productos agroalimentarios? Pues se los vende al resto del país. Si el resto del país no te compran esos productos alimentarios, aquí no va a tener una respuesta productiva que genere empleos y que genere la captación de recursos. Entonces, necesitamos del resto del país para eso. Ahora la voy a decir en sentido inverso. Jalisco, hasta hace pocos años, era el estado que menos energía producía. Exactamente. Y sin embargo, le teníamos que comprar energía a Chiapas y a otros estados productores. Tabasco, por ejemplo. Uh-huh. A Tabasco. Entonces, teníamos que tener claridad de que en algunas cosas vendemos y en otras compramos. Así es. Y de que tenemos que tener un proyecto de país. Es cierto que Emiliano Sánchez fue un gran defensor de Jalisco, pero también es cierto que Jalisco siempre ha tenido claro un proyecto de país y un proyecto de nación. Y yo te digo, ¿de dónde se consigue el tequila que se consume en la totalidad del país y que se vende al extranjero para atraer divisas? Pues de Jalisco. También hay zonas tequileras de Guanajuato y algunas otras muy contadas de otros estados. Bueno, así es. Lo que tenemos que entender es que tenemos que tener una visión de país, no nada más una visión de Jalisco. Tonatiuh, quizás en 2 minutos, porque tenemos que ir a una pausa, sobre otro tema, ¿cómo quedaron en el partido, hagamos, conformes o inconformes con el reparto de comisiones legislativas? Nosotros estamos en la idea de que tenemos que trabajar por una mejor integración, pero nosotros avalamos el acuerdo, somos uno de los 7 grupos parlamentarios que estuvo de acuerdo, y en principio nosotros lo que queremos es integrarnos en el Poder Legislativo y que haya un justo equilibrio que refleje la nueva correlación de fuerzas en el Congreso.
Digamos, vías de diálogo entre todas las fuerzas parlamentarias o hay tensión, como quedó el reparto de comisiones? No, hay vías de diálogo entre 7 grupos parlamentarios y nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que el 8º grupo parlamentario también se incorpore de lleno y hemos sido flexibles con ellos para que no haya ninguna fuerza política excluida. ¿El 8º grupo es Movimiento Ciudadano? No, el 8º grupo es el PAN. Así es. Tonatiuh, te quiero pedir un favor, si nos esperas un minuto para hacerle el corte de identificación de la estación y seguir esta entrevista sobre un tema muy particular y muy relevante, las elecciones en la UDG. Con mucho gusto. Gracias, vamos a la pausa y volvemos.